Iglesia, muy buenas noches. Recibe una bendición poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Como les avisé el domingo pasado, vamos a empezar una miniserie, o comenzamos una miniserie acerca de la fe. Hoy les voy a hablar un tema bastante importante y qué bueno que usted aproveche cada oportunidad de los temas que en la iglesia se comparten, no para que usted solamente tenga un concepto de la fe, sino para que pueda aplicar, fortalecer, verle la utilidad a la fe. El tema de hoy es el escudo de la fe, nuestra protección espiritual. Y mire cómo hay una conexión. No sabía qué canciones iban a cantar hoy, pero esta última canción, cómo peleamos nuestras batallas, cómo enfrentamos la guerra espiritual. Y es muy importante que nosotros entendamos que la Biblia nos enseña acerca del escudo de la fe. Y cuando la Biblia nos habla acerca del escudo de la fe, está usando una terminología militar de la época del Imperio Romano. Los soldados romanos tenían grandes escudos y cuando lanzaban flechas encendidas, los soldados romanos cerraban los espacios y no permitían que esas flechas entraran al ejército. Ellos tenían grandes, de gran altura, eran sus escudos, y con esto hacían una cúpula para que no entrara las flechas y dañara al ejército. Hoy en día vemos un escudo. Hoy en día vemos un escudo que es el escudo antimisiles de Israel, que le llaman o se denomina el domo de hierro. Y cuando nosotros miramos cómo la tecnología de hoy, en este caso el gobierno israelita, tiene este escudo que es un escudo antimisiles, y tiene la tecnología que cuando lanzan misiles hacia Israel, estos misiles interceptan en el aire los misiles enemigos y los hacen explotar. Desde que comenzó el conflicto, les traigo datos estadísticos. El 2003 al 2024 se estima que jamás el grupo político terrorista que opera en la franja de Gaza ha lanzado hacia Israel 19,000 cohetes desde Gaza hacia las zonas urbanas de Israel. Además, Israel enfrenta los ataques del Líbano, de este grupo Hezbollah, que es el ejército de Alá, el ejército de Alá, dicen ellos, que es el otro grupo que lanza también un gran número de misiles contra Israel. Aparte de eso, Irán lanzó una cantidad de ataques de misiles. También Israel enfrenta enemigos de Siria, enfrenta enemigos de diferentes lados que atacan con misiles hacia Israel. Israel tiene este sistema llamado la cúpula de hierro, y cada misil que es lanzado de la cúpula de hierro, tiene un valor de $50,000 a $100,000. Cada misil que se lanza a Israel para protegerse de los misiles enemigos, mientras que Hamás lanza misiles como el Qassam, que vale solo $300, $800. Hay misiles como el Farch, que vale $800 a $2,000. Imagínense el desgaste económico de esta guerra. Irán lanzó en el 2024 180 misiles balísticos contra zonas civiles de Israel. Lanzó 30 misiles cruceros y 170 drones. Las estimaciones de efectividad del domo de hierro es el 90%. El 90% de efectividad. Por cada misil lanzado de enemigos, Israel manda 2 para tratar de capturarlos. Y hoy vamos a hablar de un escudo más poderoso que este famoso escudo o cúpula de hierro,
y es el escudo de la fe. Es el escudo que es mucho más eficiente, no solo contra misiles, sino contra esos dardos ardientes de Satanás. En Efesios, la carta de Efesios, capítulo 6, versículo 16 dice: además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Al igual que el domo de hierro que intercepta misiles, el escudo de la fe nos protege de los ataques diabólicos del enemigo. La fe es nuestra confianza en Dios, basada en su palabra y en sus promesas, y nos permite vivir con la certeza de que Él está con nosotros, protegiéndonos en toda batalla espiritual. Lo segundo es entender que esos dardos o esos misiles enviados por el enemigo son ataques de Satanás que tienen como propósito desanimarnos, herirnos, someternos, destruirnos. Recuerden que Jesús vino para darnos una vida abundante, pero el ladrón, el antagonista a Jesús, el adversario, viene para robar, matar y destruir. Y quiero hoy comentarles unos cuantos misiles que manda el enemigo. El primer misil que manda el enemigo o dardo encendido es la duda. El enemigo quiere que nosotros dudemos del poder de Dios, así como lo hizo con Adán y Eva, que tenían una comunión cercana, personal con Dios, hablaban cara a cara con Dios. Pero vemos en Génesis 3 que Satanás, tomando la forma de serpiente antigua, en una conversación con unos argumentos, mandó un misil hacia Eva y hacia Adán, diciéndole que no morirían. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que cuando coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Constantemente Satanás está enviando estos misiles de duda, de argumentos falsos, de argumentos que nos hacen dudar de Dios, dudar de su palabra, dudar de sus promesas, dudar de sus principios. Por eso necesitamos nosotros estar alerta con todo argumento diabólico, con toda conversación que escuchamos. Ahora hay que estar alerta con las canciones, con las propagandas, con las noticias, con toda conversación que parezca inocente. Si logramos identificar este misil de la duda, necesitamos contrarrestarlo, creyendo primeramente en la palabra de Dios. Por eso constantemente decimos acá: yo soy lo que su palabra dice que soy, yo tengo lo que su palabra dice que tengo, y yo alcanzaré lo que su palabra dice que alcanzaré, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Necesitamos enfrentar el misil de la duda. El segundo misil que envía el enemigo es el desánimo. Vemos cómo en el libro de Números, capítulo 13, la conversación de esos espías que había mandado Moisés para que inspeccionaran la tierra, dice que cuando llegaron, dice, los otros que habían ido con Caleb y Josué, eran 2 espías, 10 llegaron con un mensaje que empezaron a desanimar a los israelitas, diciéndoles que el territorio era malo, que no lo hagan. Les decían: no podremos vencer a gente tan poderosa, los que viven allí son gigantes como Anac, ante ellos nos veíamos tan pequeños como grillos, además es un lugar donde no se puede vivir, es tan malo que la gente se muere como si se los tragara la tierra. Un informe negativo, un informe desalentador puede enviarte ese misil a tu fe, a tus propósitos, a tus sueños, y puede hacerte gran daño. Por eso necesitamos identificar en los argumentos, en las conversaciones, que Satanás va a enviar misiles, ideas, pensamientos, argumentos que te buscan desanimar. Otro misil que envía Satanás es el del temor. Nos lanza el miedo
para paralizarnos, para aterrorizarnos, para que huyamos, para que abortemos los planes y los propósitos de Dios. Pero recuerda lo que dice 2 de Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. El temor, la cobardía no provienen de Dios. Él nos da poder con su Espíritu Santo, nos da el amor para alcanzar esos propósitos, para rodearnos con su amor, y nos da el dominio propio para que no nos controlen las emociones, para que no vivamos presa de las emociones que nos dan miedo. Por eso nosotros necesitamos identificar ese misil del temor. Cuarto misil, la tentación. Satanás trata de tentarnos y nos tienta de acuerdo a aquellas cosas que nos gustan, aquellas cosas que son placenteras. A veces Satanás nos promueve, nos invita a tomar atajos tramposos, caminos que realmente no tienen sentido, nos confunden el propósito y nos quiere llevar a la pérdida de tiempo, a la destrucción, al desenfoque. Cuando vemos en Mateo 4, del 1 al 3, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y el tentador se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El propósito de Satanás es tentarnos con aquello que nos gusta, con aquello que nos agrada, con aquello que necesitamos. Y es allí donde necesitamos estar muy pegados a Jesús, porque Jesús respondió con la palabra. Escrito está. Podemos vencer la tentación con la palabra, con las disciplinas espirituales, en ayuno, en oración, en la declaración de la palabra, creyendo la palabra. El quinto misil que usa Satanás es la acusación. El enemigo nos acusa, nos hace sentir culpables, nos hace sentir indignos, nos hace huir, nos hace sentir no merecedores. El enemigo hace bullying mental, psicológico, a través de la acusación. Apocalipsis 12:10 dice: luego oí en el cielo un gran clamor. Eso es lo que va a suceder en el futuro. Ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Una de las labores que hace Satanás es acusarnos, y realmente él con la culpa hace que nosotros nos sintamos tan mal emocionalmente, lógicamente, que nos hace abortar. Por eso necesitamos recordar lo que dice Romanos 8:1, que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso nosotros, cada vez que estamos en la iglesia y celebramos la cena del Señor, recordamos esa obra maravillosa de amor y de misericordia, que con su sacrificio en la cruz nosotros hemos sido perdonados y limpiados de toda culpa. El otro misil que envía Satanás es la enfermedad, la opresión diabólica. Hay enfermedades que son el resultado del desgaste del cuerpo. Hay enfermedades que son biológicas, son hereditarias, son virales o son por malos hábitos. Pero hay enfermedades y hay opresiones que son el resultado de la operación diabólica, de obras de espíritus malignos. En Lucas capítulo 13, versículo 11 al 12, dice que en la sinagoga, el día de reposo, allí había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad que la había tenido lisiada ya por 18 años y andaba encorvada y no se podía enderezar. Dice: cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Vemos cómo hay enfermedades que son el resultado de operaciones diabólicas. También vemos en Hechos
capítulo 10, 38, dice que, y sabes que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús estuvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esos dardos de enfermedad, esos dardos de opresión, esos dardos del diablo que quieren afectar tu salud, afectar tu tranquilidad, afectar tu paz. Hay que identificarlos, porque esas son las operaciones diabólicas. No podemos entender que estamos en un mundo donde no está pasando nada. Muchas operaciones diabólicas están sucediendo. Tenemos muchos enemigos a nuestro alrededor y debemos estar alerta. Lo tercero es saber cómo usar ese escudo de la fe. Necesitamos mantener ese escudo alto, con la visión al cielo. Ahorita les he mostrado imágenes y la relación que estoy haciendo es con este escudo antimisiles que tiene Israel, que tiene unas baterías de misiles que están constantemente mirando al cielo. Están con radares captando dónde va a venir un ataque y por dónde va a llegar para ellos interceptarlo. Y a nosotros nos toca estar siempre con la visión en el cielo, en la voluntad de Dios. No podemos bajar la guardia. Así como estos equipos y estos escudos antimisiles están siempre listos para interceptar cualquier ataque, sea en el día, en la noche, nuestra fe debe estar activa en todo momento, porque no sabemos cuándo va a venir un ataque. La Biblia nos invita primeramente a estar conscientes, a estar alerta de las obras del diablo. La primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9 dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Así que nosotros, por eso quería traer la analogía de Israel, porque es un pueblo que ha estado allí por orden de Dios. En 1948 el Estado de Israel tuvo la oportunidad de estar allí. Le dieron la oportunidad de estar en ese territorio. Y alrededor no han querido. Y les han mandado bombas, misiles, ataques. Pero Dios quiere que ellos estén allí. Ellos hacen parte del reloj profético de Dios. Ellos son la vid. Porque una analogía que tiene Israel es que ellos son la vid, que cuando vuelva a resurgir es una señal de los últimos tiempos. Israel estará allí, así sea que todo el mundo se ponga en su contra, y todo el mundo se va a poner en su contra. Ahora mismo tiene unos cuantos aliados, pero aunque todo el mundo esté en su contra, Dios estará en favor de ese pueblo. Y eso será una señal para nosotros, para que nosotros entendamos que así como ellos tienen que estar alerta, así como ellos no pueden dormir tranquilo y gastan miles de millones de dólares en protegerse, mandan un misil de $300 y ellos tienen que mandar un misil de $50,000 y mandan dos para interceptar ese de 300. Mire el desgaste que tienen económicamente y la tensión que tienen que estar. Es una analogía para que nosotros no estemos durmiendo pensando que Satanás nos está mandando besitos y bendiciones. Cuídense, estén alerta de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente. Así lo dice Pedro. Lo segundo, cómo activar la fe, es entender que la fe debe estar fortalecida. Manténganse firmes, dice, y fuertes en su fe. ¿Cómo fortalecemos la fe? ¿Cómo mantenemos esas baterías llenas de misiles? ¿Cómo la fortalecemos? Lo segundo es escuchando, escudriñando la palabra. Romanos 10:17 dice que así que la fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye
es la palabra de Cristo. Hay cristianos que no tienen sus baterías con misiles. Hay cristianos que no están recargando ni fortaleciendo su fe. ¿Sabe por qué? Porque no están llenándose de la palabra. La fe se fortalece con la palabra, con el estudio constante de la palabra. Porque en la palabra encontramos los secretos, encontramos aquellas herramientas anti-Satanás que destruyen los planes del enemigo y que nos bendicen. Por eso necesitamos nosotros sacar tiempo para estudiar la palabra, para orar, sacar tiempo para rodearnos de otros creyentes, para fortalecer nuestra fe, cubriendo todas las áreas de nuestra vida. Israel tiene enemigos en Gaza, del otro lado tiene el Líbano, del otro lado tiene Irán, y a veces aparece de cualquier lado un nuevo enemigo mandando un misil, un dron. Ellos tienen que estar mirando hacia todos los lugares para poder repeler cualquier ataque sorpresa, porque Satanás opera en la sorpresa. Lo tercero, como fortalecemos nuestra fe, es creyendo en Jesús, luchando contra la incredulidad. Marcos 16, 17 al 18 dice: estas señales milagrosas acompañarán ¿a quiénes? A los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Ven cómo es el poder de este misil antimisiles, de este escudo? Necesitamos nosotros creer en Jesús, luchar contra toda incredulidad. Lo cuarto es actuando en la autoridad de Jesús. Lucas 10, 19, Jesús dijo: miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, nada les hará daño. Hay una protección que tenemos en la autoridad de Jesús, que nos libra, que nos protege de toda acechanza del mal. Lo quinto, muy importante, es congregarse en la iglesia, es buscando espacios en la iglesia de manera activa. Hay gente que viene a la iglesia y solamente viene como espectadora, muy pasiva. Y sabes, a la iglesia hay que aprovecharla porque es otra herramienta, otro escudo antimisil. La iglesia es un escudo antimisil que te protege. Santiago 5 del 14 al 15, mire lo que dice: ¿alguno está enfermo? ¿Hay alguno que está enfermo? Dice que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe. ¿Cómo es esa oración que se hace aquí en la iglesia? Con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, acuérdense que había un misil que era el de la condenación, ¿qué pasará? Será perdonado. ¿Ven cómo la iglesia es otra herramienta, otro escudo antimisil contra la enfermedad y contra la culpa, contra la opresión diabólica? Pero se necesita que la gente diga: pastor, yo estoy enfermo, pastor, yo necesito que oren por mí, que vengan a los ayunos, que se conecten a las oraciones de la madrugada, que busquen el espacio, porque se dice: busque. ¿Hay alguno enfermo? ¿Hay alguno que está siendo oprimido por Satanás? ¿Hay alguno que está siendo atacado? Aquí hay un misil, aquí hay una batería antimisiles, aquí hay un escudo antimisiles, que es la oración con fe, hecha por los ancianos. Se habla a los líderes de la iglesia, le ponían ese nombre de ancianos o presbíteros, que es en griego la palabra original. Sexto, ¿cómo usamos este escudo de la fe? Orando en el nombre de Jesús. Juan 14, 12 al
14 Jesús dice: les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Es importante que entendamos la autoridad que dio Jesús para la iglesia. Hay que creer, hay que confiar, hay que estar en la actitud y en la misión de la iglesia, pero también hay que obrar en el nombre de Jesús. Necesitamos disparar ese escudo que repele los ataques del enemigo en el nombre de Jesús. Y lo séptimo que traje, porque me faltaba un octavo, pero ya lo aprendimos aquí cuando cantamos. ¿Qué cantábamos ahorita? Así peleo mis batallas. ¿Cómo? Con la alabanza, con la declaración de la palabra. Pero lo séptimo también muy importante, ministrando en beneficio de otros. No solamente son peleas o batallas individuales, sino son batallas colectivas. Las baterías antimisiles, el escudo del domo de hierro que tiene Israel, no protege solamente a los ricos, no protege solamente a los dignatarios, a los políticos. Tiene como propósito proteger las ciudades. Esos misiles tienen un rango de acción que protegen todo lo que es la ciudad, la zona urbana. Cuando ellos ven que el misil va a caer a una zona desprotegida, no pierden esa platica, que se estrelle eso contra una montaña, contra un camino. Pero cuando ven que eso va a caer a una zona de civiles, ahí mandan 2, 3, 4 misiles constantemente para salvar a las personas. Nosotros necesitamos entender que el escudo de la fe es un escudo que nos protege como comunidad. Y por eso necesitamos entender que ese escudo se dispara en beneficio mío o se activa en beneficio mío y en beneficio de ustedes. Por eso necesitamos estar haciendo oraciones de intercesión. En Hechos 3, del 6 al 7, Pedro le dice a una persona que estaba lisiada de la mano derecha, le dice: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. Él tenía el escudo antimisiles que tenían enfermo a este hombre. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces, estaba mal de la pierna. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha, lo ayudó a levantarse, y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Lo cuarto y último, el resultado de usar el escudo de la fe es que nos da la victoria espiritual. Con la fe tenemos la victoria para vencer al príncipe de este mundo, a todos los ataques que en este mundo podamos recibir. En primera de Juan 5:4 dice: pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad, y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Aunque el enemigo siga lanzando ataques de diferentes lados a diferentes áreas de nuestra vida, no tendrá éxito contra aquellos que se aferran a la fe en Cristo Jesús. Dios promete guardarnos y cuidarnos. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. A todos los que se concentran en ti, concentran sus pensamientos. Éxodo 14:14 dice: el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Necesitamos nosotros usar este escudo de la fe, que es más poderoso que cualquier defensa humana. Pero necesitamos nosotros estar alerta, estar conscientes de las operaciones diabólicas, de las operaciones y las conspiraciones que hace el enemigo.
Jesús vino a deshacer las obras del diablo, y por eso nosotros necesitamos entender que vamos a enfrentar constantes ataques espirituales, porque se compara al enemigo como un león rugiente que está buscando a quien devorar. Pero por eso necesitamos entender la importancia de mantener una fe fortalecida en Dios. Y si nosotros permanecemos en esa fe fortalecida, podemos resistir al enemigo y vencerlo. Que nuestro escudo esté siempre fortalecido, con nuestra visión puesta en lo alto, confiando en aquel que nos protege de todo mal. Y me llama la atención del Padre Nuestro, que termina de la siguiente manera: no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal y del maligno, dice. Y así termina: porque tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Dicen otras versiones del Evangelio de la oración que conocemos como el Padre Nuestro. Así que, mis hermanos, miren la importancia de la fe. Realmente es ese escudo que nos protege, que nos guarda. Por eso necesitamos hoy entender toda la amplitud de ataques del enemigo y poder entender todas las respuestas y las bendiciones que tenemos en la palabra de Dios. Necesitamos cada día levantarnos con una fe fortalecida. Y cuando veamos que el enemigo está lanzando misiles y ataques contra nosotros de diferentes áreas, empezar nosotros a caminar en la autoridad, en el poder, en la fe que tenemos en Cristo Jesús, cancelando toda enfermedad, cancelando toda opresión, cancelando toda estrategia del enemigo. A eso vino el Señor. Para eso tenemos la unción del Espíritu Santo, para tener la unción que nos da el poder, que nos muestra el amor de Dios y que nos da el amor hacia las demás personas, y también que podamos nosotros poder tener el dominio propio para poder nosotros resistir y para ser más que vencedores en Cristo. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos en ti toda la seguridad, toda la protección. Tú pones, Señor, una protección más fuerte, más importante que la que tiene el pueblo de Israel, esta tecnología que tiene una eficiencia del 90%. Pero necesitamos nosotros estar alerta, porque contra toda acechanza del mal, tu palabra nos promete darnos la victoria. En la cruz, Señor, hemos sido protegidos, librados. Y yo quiero que en esta noche, mi hermano, si tú has identificado que de pronto has sido impactado por alguno de estos misiles, por alguno de estos dardos diabólicos, llámese la culpa, llámese la duda, llámese la opresión, llámese la enfermedad, el desánimo, cualquiera de estos que hoy hablamos, yo quiero que tú los identifiques y entiendas que el Señor tiene una respuesta para todo ataque del enemigo. Si el enemigo te ataca con acusación, con condenación, si el enemigo te pasa tentando, si el enemigo te siembra duda, es allí donde necesitamos nosotros decir: mi confianza está en el Señor Jesús. Y recibe en este momento, recibe en esta noche, recibe la libertad en Cristo Jesús, recibe la sanidad en Cristo Jesús, recibe el perdón en Cristo Jesús. Sé libre de toda opresión. Si tienes pensamientos pesimistas, si tienes pensamientos que te llevan al temor, si tienes pensamientos que te dicen no lo vas a lograr, no vas a poder, en Cristo eres más que vencedor. Y toma la tarea de nutrirte de la palabra. Para cada ataque del enemigo hay muchas promesas de Dios. Para cada misil que manda el enemigo hay muchas palabras y promesas de Dios para contrarrestar las obras de Satanás. Él vino a deshacer las obras del diablo, y en Cristo recibimos libertad, recibimos sanidad, recibimos fortaleza, poder, dominio propio, la capacidad para vencer y para ser más que vencedores en Cristo. Por eso en esta noche yo quiero que tú, allí donde estés, recibas la sanidad, recibas la libertad, recibas nuevas fuerzas, recibas el poder de Dios, el favor de Dios,
para que pueda ser libre. Todo pensamiento de muerte, todo pensamiento de fracaso, todo pensamiento de confusión, en el nombre de Jesús se libre. En el nombre de Jesús. Y llénate de la luz de Cristo. Llénate de la presencia poderosa del Señor para que puedas ser libre. Para que entiendas que en Cristo tienes la protección para tener una vida eterna. Y para que tus planes no sean abortados. Tus planes y los propósitos se van a cumplir en la voluntad de Dios. Por eso pídele al Señor Jesús que sea tu Señor, que esté contigo, que sea tu protección, que te garantice esa vida eterna y te garantice esa libertad y esa protección de toda acechanza del enemigo. Recíbelo en el nombre de Jesús y dale un aplauso a su palabra y a su presencia.